cómo conciliar una fe vibrante con un mundo que parece cada vez más quebrado. Es posible confiar en Dios mientras se enfrenta a injusticias, crisis financieras, enfermedades y caos moral por todos los lados. Ese es el dilema que atraviesa la Carta de Santiago, uno de los textos más directos, incómodos y transformadores de todo el Nuevo Testamento. No nos ofrece una teología cómoda, sino una fe que necesita respirar en medio del fango de la vida real. Santiago confronta a los ricos opresores, a los religiosos incoherentes, a los creyentes de habla suelta e incluso a aquellos que se esconden detrás de oraciones mientras ignoran al prójimo hambriento. Su mensaje es urgente, práctico y brutalmente honesto. Y tal vez, justamente por eso, sea la respuesta que tanta gente hoy está desesperadamente buscando. Mientras el mundo corre tras respuestas superficiales, aquí nos detenemos, abrimos la Biblia y enfrentamos lo que realmente transforma. Si es este tipo de conversación lo que quieres ver más veces en tu día, ya inscríbete en el canal. Hay muchas cosas fuertes viniendo por delante y no querrás pasarlas por alto como quien hojea una página cualquiera. Pocos personajes del Nuevo Testamento cargan una autoridad tan peculiar como Santiago, el autor de la carta que lleva su nombre. Él no fue solo un líder de la iglesia primitiva en Jerusalén, sino también medio hermano de Jesús, como se menciona en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Su testimonio es aún más impactante al considerar que, durante el ministerio terrenal de Cristo, Santiago no creía que su propio hermano fuera el Mesías. Fue solo después de la resurrección que se convirtió en un seguidor convicto, transformado por una experiencia personal con el Cristo resucitado. Esta transformación profunda es el cimiento de su carta. Él escribe no como un teórico distante, sino como alguien que ha atravesado el desierto de la duda y ha emergido como pilar de la fe cristiana. Su estilo es directo, objetivo y pastoral. La carta de Santiago es un golpe en el alma de los creyentes acomodados. No pierde tiempo con teologías abstractas. Desciende al suelo de la vida, donde el sudor y el llanto coexisten con la fe y la obediencia. Santiago no presenta su identidad con énfasis. Se refiere a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo, una forma de humildad rara para alguien de su estatura. Esta introducción, que encontramos pronto en los primeros versículos de la carta, revela no solo su reverencia, sino también la centralidad de Cristo en todo lo que escribe. Santiago no quiere que su autoridad provenga de lazos de sangre, sino de la verdad que arde en su corazón. El contexto en el que se escribió esta epístola es de tensión y persecución. Los cristianos judíos a quienes se dirige la carta estaban dispersos, enfrentando pobreza, injusticia y conflictos internos. Era un tiempo de fragmentación social, similar a lo que muchos enfrentan hoy. En este escenario, Santiago levanta su voz como un líder espiritual que comprende el sufrimiento, pero rechaza la pasividad. No solo consuela, sino que confronta, desafía y llama al arrepentimiento y a la madurez. Su sabiduría surge de la realidad, no del aislamiento. Conoce el dolor y por eso escribe con autoridad sobre cómo enfrentarlo. La carta de Santiago, aunque breve, está saturada de sabiduría práctica. Transita naturalmente entre temas como fe y obras, dominio de la lengua, justicia social y humildad espiritual. Santiago denuncia los pecados silenciosos que destruyen comunidades, el favoritismo, la arrogancia, la falta de misericordia. Su mensaje es, al mismo tiempo, una brújula moral y un espejo que revela la verdadera condición del corazón humano. Santiago no está interesado en una fe de apariencia. Para él, la fe que no actúa es fe que no vive. Más que una carta doctrinal, lo que tenemos ante nosotros es un grito profético. Santiago escribe como alguien que ya fue ciego, pero ahora ve, como quien negó, pero fue transformado.
Habla desde un lugar donde pocos se atreven a estar, el umbral entre la fe personal y el caos del mundo real. Y es justo allí donde su voz se vuelve indispensable para una generación que busca sentido en medio del colapso. Desde los primeros versículos de la carta, Santiago desafía toda lógica humana al afirmar que los creyentes deben considerar motivo de alegría pasar por diversas pruebas. Esta declaración, presente en el capítulo 1, versículo 2, parece absurda a primera vista. ¿Quién, en su sano juicio, celebraría el dolor? Sin embargo, la perspectiva de Santiago no nace del optimismo vacío, sino de una comprensión profunda de la pedagogía divina. Para él, las pruebas no son obstáculos al crecimiento espiritual, sino instrumentos cuidadosamente usados por Dios para forjar carácter, purificar intenciones y madurar la fe. El sufrimiento, desde esta perspectiva, es como el fuego que refina el oro. Santiago afirma que la prueba de la fe produce perseverancia, y la perseverancia, una vez desarrollada, resulta en madurez e integridad espiritual. Nos lleva a ver el desierto no como un castigo, sino como un aula donde Dios enseña lecciones que la bonanza jamás podría ofrecer. Es en ese ambiente hostil donde los valores del reino de Dios son plantados con mayor profundidad. Es allí donde la dependencia del cielo se vuelve vital y no solo teórica. No es difícil ver paralelismos con el tiempo actual. Vivimos días de colapso moral, económico y emocional. Las presiones son múltiples y muchos cristianos se sienten aplastados por un peso invisible. Santiago no ofrece una salida fácil, sino que señala un camino más elevado: enfrentar el dolor con fe, sabiendo que no es el fin, sino el medio. El propósito no es solo sobrevivir a la crisis, sino salir de ella con una fe más firme, con un carácter más parecido al de Cristo y con una visión más clara de lo que realmente importa. La enseñanza de Santiago desmantela la falsa promesa de un cristianismo cómodo. Enfrenta la idea de que Dios existe solo para evitar nuestro sufrimiento. Al contrario, el Dios de Santiago es el Dios que camina con nosotros dentro del fuego. No apaga la hoguera, sino que transforma la llama en un camino de gloria. La madurez espiritual no viene por la ausencia de lucha, sino por la fidelidad en medio de ella. La prueba no destruye la fe genuina, la revela. Ante esto, la pregunta no es ¿por qué estoy sufriendo?, sino ¿qué está moldeando Dios en mí a través de este dolor? Cuando este cambio de perspectiva ocurre, la desesperación cede lugar a la esperanza. La prueba deja de ser una carga sin sentido y se convierte en un campo fértil donde la gracia de Dios opera en silencio, pero con poder. Entre tantas riquezas de la carta de Santiago, una de las más poderosas es su definición sobre la sabiduría. En el capítulo 1, versículo 5, él declara que si alguien tiene falta de sabiduría, debe pedir a Dios, que la concede liberalmente. Esa sabiduría no es un acúmulo de información, ni la habilidad de impresionar con palabras refinadas. Se trata de una visión celestial sobre la vida cotidiana, la capacidad de ver el mundo, los problemas, las personas y a uno mismo con los ojos de Dios. En tiempos de confusión generalizada, esa sabiduría se convierte no solo en deseable, sino en esencial. La sabiduría que viene de lo alto es profundamente diferente de aquella producida por la lógica humana. Santiago la describe como pura, pacífica, comprensiva, llena de misericordia, imparcial y sincera. Estas cualidades, detalladas en el capítulo 3, versículo 17, son casi inexistentes en una sociedad dominada por el egoísmo, la competencia y la vanidad. El mundo valora la astucia, la rapidez y la autopromoción. Dios, a través de Santiago, nos invita a transitar otro camino: el de la humildad, la justicia y la paz. En los días actuales, muchas decisiones se toman con base en el miedo, el impulso o la autopreservación.
Santiago ofrece una alternativa contracultural: buscar sabiduría en oración, en silencio, en comunión con Dios. No es sabiduría para manipular, sino para edificar. No para controlar, sino para servir. Este tipo de entendimiento transforma familias, cura relaciones y trae claridad en momentos de caos. No nos libra de los dilemas de la vida, pero nos da discernimiento para atravesarlos con fe y coraje. Esta sabiduría no es automática. Ella exige humildad para reconocer que no sabemos todo, coraje para pedir ayuda y disposición para obedecer cuando la respuesta divina sea contraria a nuestro deseo. Santiago presenta la sabiduría como un don, pero también como una responsabilidad. Debe ser utilizada para promover la paz y no la división, para consolar y no para juzgar, para orientar y no para manipular. Donde esta sabiduría es cultivada, nace una comunidad saludable, un hogar equilibrado, un alma en paz. Es por eso que en un mundo en colapso, la sabiduría que viene de lo alto es como un ancla en medio de la tormenta. Ella nos impide ser arrastrados por los vientos de las emociones y de las opiniones volátiles. Cuando pedimos a Dios este regalo y lo recibimos con corazón quebrantado, nos convertimos en instrumentos de transformación, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Hasta aquí. Santiago ya nos ha mostrado que la verdadera sabiduría tiene más que ver con la actitud que con la apariencia. Ahora cuéntame, ¿cuál de estas primeras lecciones más tocó tu forma de vivir la fe en el día a día? Deja en los comentarios. Tu percepción puede ser justo lo que alguien al otro lado necesita leer hoy. En uno de los pasajes más contundentes de toda la carta, Santiago afirma que la fe sin obras está muerta, conforme se registra en el capítulo 2, versículo 17. Esta declaración desafía cualquier concepción de cristianismo teórico, desconectado de la realidad. Para él, fe no es solo creencia intelectual o sentimiento religioso. Fe auténtica se traduce en acción. Santiago no desprecia la importancia de la creencia correcta, pero denuncia con vigor el peligro de una fe que no transforma el comportamiento, que no se manifiesta en compasión, generosidad y justicia práctica. El ejemplo que Santiago da es incisivo. ¿De qué sirve decir a un hermano hambriento, ven paz, caliéntate y sáciate, sin embargo, suplir sus necesidades? Esta imagen desvela la hipocresía de un discurso piadoso que se niega a ensuciarse las manos. El verdadero cristianismo no se contenta con bonitas palabras, se revela en las actitudes del día a día. La fe viva encuentra su camino en las calles, en las casas, en los ambientes de trabajo. Ella alimenta, acoge, cuida y restaura. Cuando Santiago utiliza la expresión fe muerta, él está advirtiendo contra un tipo de espiritualidad que ha perdido el aliento de la misericordia. En los tiempos actuales, esta crítica de Santiago continúa más vigente que nunca. Muchos se acomodan en una religiosidad cómoda, marcada por palabras de fe, pero desconectada del dolor ajeno. Es fácil afirmar que se confía en Dios, pero la verdadera prueba está en la disposición de servir al prójimo, de compartir recursos, de interceder con fervor y actuar con justicia. El mundo no necesita solo creyentes informados, necesita creyentes transformados. La fe verdadera camina, toca heridas, abraza a los marginados y refleja el carácter de Cristo en cada gesto. Esta fe activa también tiene implicaciones morales. No se trata solo de hacer buenas acciones sociales, sino de vivir una integridad que refleje los valores del reino de Dios. La forma en que tratamos a los demás, cómo lidiamos con el dinero, cómo hablamos, cómo perdonamos, todo esto revela si nuestra fe está viva o solo es una actuación. Santiago está formando discípulos maduros, no espectadores religiosos. La fe, para él, es una fuerza viva que debe moldear todas las áreas de la vida. Creer, por lo tanto, es solo el punto de partida. La jornada del discípulo está marcada por una fe que respira en lo cotidiano. Una fe que anda, una fe que sirve,
Una fe que se arrodilla ante Dios y se levanta para actuar en favor del prójimo. Y en este camino, cada paso dado con obediencia es una declaración silenciosa pero poderosa de que Cristo vive en nosotros. Tiago no duda en confrontar a los poderosos. Él denuncia con vehemencia a los ricos que explotan a los pobres, acumulan fortunas y viven en lujo mientras los trabajadores sufren al margen. En el capítulo 5, versículo 4, él expone el clamor de los salarios retenidos injustamente, afirmando que el salario de los trabajadores que segaron los campos y que por vosotros fue retenido con fraude, está clamando. Es un grito profético que trasciende siglos, resonando hasta los días de hoy en cada esquina donde la desigualdad impera. Lo que Santiago critica no es la posesión de bienes en sí, sino la acumulación egoísta, la indiferencia al sufrimiento ajeno y la corrupción del corazón humano cuando es dominado por la avaricia. Él dibuja el retrato sombrío de una sociedad donde los ricos viven en placer, engordando sus corazones como en día de matanza, ignorando la justicia y la misericordia. En tiempos de colapso social, su mensaje es una invitación a la reflexión urgente. ¿Cómo hemos lidiado con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos? La carta nos obliga a enfrentar la responsabilidad social como parte integrante de la fe. No existe espiritualidad auténtica cuando hay silencio ante la opresión. El discípulo de Cristo no puede eximirse del compromiso con los que sufren. Santiago denuncia una religiosidad que asiste a cultos, pero cierra los ojos ante el huérfano, la viuda, el inmigrante y el trabajador explotado. El mundo necesita creyentes que, además de orar, se levanten para hacer justicia con sus manos, sus recursos, su influencia y su voz. Tiago nos desafía a revisar nuestra relación con el dinero. Él señala que las riquezas acumuladas de manera egoísta se convertirán en testigos contra los propios dueños. Es una advertencia solemne contra la ilusión de la seguridad financiera como base de la vida. La verdadera seguridad está en la fidelidad a Dios y en el uso responsable de los bienes para el bien común. La generosidad en este contexto no es una opción, sino una evidencia concreta de que el corazón ha sido alcanzado por la gracia. Al hablar con tanta claridad sobre desigualdad e injusticia, Santiago no solo confronta a los ricos, sino que convoca a toda la iglesia a posicionarse. En tiempos de colapso, cuando tantos sufren sin voz, la comunidad cristiana necesita ser un lugar de abrigo, equidad y transformación. La justicia para Santiago no es un ideal distante, es una práctica cotidiana que nace del corazón que teme a Dios y ama al prójimo. Ningún otro capítulo de la carta de Santiago es tan directo y revelador como el tercero, cuando él aborda el poder de la lengua. Él afirma que la lengua, aunque pequeña, es como un fuego que puede incendiar un gran bosque. Santiago capítulo 3, versículo 6. Describe la lengua como mundo de iniquidad, capaz de contaminar todo el cuerpo e inflamar el curso de la vida. Esta metáfora ilustra con fuerza cómo las palabras tienen el poder de construir o destruir, de curar o herir, de unir o dividir. Tiago no está hablando de manera poética, sino profundamente realista. ¿Cuántos hogares han sido destruidos por palabras precipitadas? ¿Cuántas amistades se han roto por maledicencia? ¿Cuántas iglesias han sido heridas por rumores y murmuraciones? La lengua es un arma silenciosa y cuando no es controlada, transforma al creyente en instrumento de destrucción. Es por eso que Santiago afirma que el que domina su lengua es un hombre perfecto, capaz de frenar todo el cuerpo. La raíz del problema para Santiago está en el corazón. La lengua solo revela lo que está guardado en el interior. De la misma boca no puede proceder bendición y maldición, como agua dulce y salada no pueden brotar de la misma fuente. La incoherencia de alabar a Dios y difamar al prójimo con los mismos labios es para él inaceptable. Y esto nos lleva a un examen profundo de nuestras motivaciones.
El problema de la lengua no es solo de comunicación, es espiritual. Lo que decimos es un reflejo de lo que somos. Vivimos en una era donde las palabras se multiplican velozmente por las redes sociales. Comentarios destructivos, acusaciones infundadas, chismes disfrazados de preocupaciones espirituales. Todo esto se esparce como llamas que no pueden ser recogidas. Santiago nos llama al dominio propio, a la sabiduría al hablar, a la lentitud al hablar y a la prontitud en escuchar. Él nos recuerda que ante Dios cada palabra cuenta. Y las palabras no son neutras, siembran destino, ya sea de paz o de conflicto. Ante este desafío, corresponde al cristiano cultivar un corazón alineado con el Espíritu Santo, pues solo un corazón transformado puede producir palabras que edifican. Que nuestras bocas no sean fuentes de veneno, sino canales de cura, reconciliación y verdad. Domar la lengua no es solo una señal de madurez, es evidencia de que Cristo reina dentro de nosotros. Pocos temas han sido tratados por Santiago con tanta vehemencia como la diferencia entre una fe viva y una fe muerta. En el capítulo 2, versículo 20, él declara con firmeza: ¿Quieres pues saber, oh hombre vano, que la fe sin las obras está muerta? Esta pregunta retórica es una acusación directa contra cualquier tipo de religiosidad estancada. Santiago está mirando hacia un tipo de fe que se acomoda en la ortodoxia, pero no se mueve hacia la obediencia. Él no está promoviendo una salvación por obras, sino afirmando que la fe genuina inevitablemente se manifiesta en actitudes que reflejan el carácter de Dios. Para ilustrar su punto, Santiago cita dos ejemplos del Antiguo Testamento, Abraham y Rahab. Ambos demostraron su fe a través de acciones concretas. Abraham ofreció a Isaac en el altar, incluso sin comprender plenamente los planes de Dios, mientras que Rahab escondió a los espías, arriesgando su propia vida en favor del pueblo de Israel. La elección de estos dos personajes es emblemática. Un patriarca y una mujer extranjera, ambos exaltados no por sus palabras, sino por sus decisiones. Esto evidencia que la fe viva no hace acepción de personas, sino que está accesible a todos los que creen de manera obediente. En los días de hoy, muchos proclaman una fe que no mueve montañas, no conmueve corazones y no transforma realidades. Es una fe cómoda, que se acomoda en cultos semanales, pero que no se expresa en el cuidado del prójimo, en la lucha contra la injusticia o en la disposición para servir. Santiago desmonta ese tipo de espiritualidad vacía. Para él, el creyente maduro es aquel cuya fe pulsa en cada actitud, no por necesidad de aprobación humana, sino como respuesta natural a un corazón regenerado. Esta fe activa también revela un compromiso profundo con la verdad. Se niega a vivir en duplicidad, pues entiende que la vida cristiana es indivisible. No es posible separar la fe del comportamiento diario, de la forma en que se trata a los familiares, a los colegas de trabajo, a los hermanos de la iglesia y hasta a los enemigos. La fe viva es holística, abarcadora, visible. No depende de focos de atención, sino que fructifica en silencio, en las pequeñas y grandes elecciones de la vida. La carta de Santiago nos lleva a una reflexión sincera. ¿La fe que profesamos tiene raíces o es solo espuma? ¿Camina o permanece estática? Es tiempo de examinar si lo que llamamos fe está de hecho empujándonos más cerca de Dios y de las personas. Porque una fe que no se traduce en acción amorosa, generosa y obediente no es fe, es ilusión. Tiago, con su precisión pastoral, identifica una de las enfermedades más sutiles del alma humana: el orgullo. En su capítulo 4, versículo 6, él declara que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No se trata de una simple advertencia, sino de un veredicto espiritual. La soberbia cierra el cielo, la arrogancia endurece el corazón, y el orgullo, muchas veces disfrazado de autoconfianza o celos,
Es un veneno que corrompe la fe genuina, porque desplaza a Dios del centro y entroniza al propio ego. Tiago nos muestra que el orgullo no es solo un pecado evidente, sino una postura interna que puede infiltrarse incluso en los ambientes religiosos. Se manifiesta cuando juzgamos a los demás con superioridad, cuando presumimos saber más que todos, cuando resistimos la corrección, o cuando nuestra espiritualidad se convierte en motivo de comparación y vanidad. La arrogancia espiritual es especialmente peligrosa porque disfraza el pecado con lenguaje pío, volviéndose casi irreconocible a simple vista. El remedio que Santiago prescribe es la humildad, no como debilidad, sino como fuerza espiritual. Él nos llama a humillarnos ante el Señor para que Él nos exalte a su debido tiempo. La humildad, en este contexto, no es menospreciarse, sino reconocer la propia dependencia absoluta de Dios. Es vivir de rodillas ante el cielo, aun cuando uno esté de pie ante los hombres. Es rechazar el aplauso que Dios no concedió y entregar a Él toda la gloria, aun cuando el mundo la ofrezca. En tiempos de colapso moral y social, el orgullo se presenta como un instinto de supervivencia. Las personas se endurecen para no herirse, se exaltan para no apagarse. Pero Santiago nos enseña que la verdadera seguridad no proviene del autoengrandecimiento, sino de la entrega. Dios resiste al orgulloso porque el orgullo construye muros donde debería haber puentes. Y la fe que sobrevive al caos es aquella que se reviste con la humildad de Cristo, que aun siendo Dios, se vació por amor. Ser humilde, por tanto, es más que una virtud, es una posición espiritual. Es elegir depender de Dios cuando la autosuficiencia parece más atractiva. Es rechazar la escalera de la vanidad y optar por la excavación del alma. Cuando Santiago nos alerta sobre el orgullo, está señalando la raíz de muchos de nuestros conflictos, fracasos y distanciamientos. Y al hacerlo, nos invita a una vida más ligera, más honesta y más llena de la gracia que solo reposa sobre los que reconocen su real condición. Tiago, con su claridad habitual, hace una distinción crucial entre dos tipos de sabiduría. En el capítulo 3, versículo 15, afirma que hay una sabiduría que no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y demoníaca. Esta afirmación puede parecer dura, pero revela la gravedad de confiar solamente en el razonamiento humano para conducir la vida. La sabiduría terrenal es aquella que opera con base en envidia, ambición egoísta y manipulación. No busca la verdad, sino el beneficio propio. Y según Santiago, donde hay envidia y sentimiento faccioso, allí hay confusión y toda especie de males. El problema no es el conocimiento en sí, sino el corazón detrás de él. La sabiduría terrenal es egocéntrica, promueve el yo en detrimento del nosotros. Transforma el saber en arma, el debate en guerra y el diálogo en tribunal. Santiago está denunciando una cultura de sabiduría falsa que se presenta como inteligencia, pero es, en realidad, soberbia revestida. Esta sabiduría es incapaz de generar paz, porque no brota de un corazón rendido a Dios, sino de un espíritu competitivo y vanidoso. La sociedad moderna valora exactamente este tipo de sabiduría, persuasiva, estratégica, astuta. Es celebrada en ambientes corporativos, en plataformas digitales, en disputas ideológicas. Pero Santiago desmascara esta apariencia brillante. Nos invita a buscar una sabiduría que produce frutos visibles: paz, bondad, mansedumbre, misericordia. Una sabiduría que no se impone, sino que sirve. Que no divide, sino que reconcilia. Que no finge saber, sino que se curva ante la voluntad de Dios. Este contraste propuesto por Santiago también sirve como criterio de discernimiento espiritual. Cuando nos encontramos con líderes, ideas o decisiones, debemos preguntar: ¿esto promueve paz o confusión? ¿Esto exalta a Cristo o exalta al hombre? ¿Esto genera justicia o fomenta egoísmo?
La sabiduría de lo alto es fácilmente reconocida porque sus frutos son dulces. No necesita autoafirmarse, porque ya está enraizada en un corazón que conoce el temor del Señor. En tiempos de exceso de información y escasez de verdad, la sabiduría terrenal puede parecer seductora, pero solamente la sabiduría que viene de Dios puede sustentar el alma en medio del colapso. Es simple pero profunda, silenciosa pero poderosa, y aquel que la busca con sinceridad encontrará no solo dirección, sino también transformación. En el capítulo 4, versículo 4 de la carta de Santiago, encontramos una de las declaraciones más incisivas del Nuevo Testamento. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Este versículo no habla de rechazar el mundo creado por Dios, sino de la seducción del sistema que se opone a los valores del reino. Santiago está advirtiendo contra el coqueteo sutil con los patrones corruptos de la sociedad, que promete libertad, pero esclaviza el corazón. El problema no está en el mundo en sí, sino en la disposición interior de compactuar con sus pasiones desordenadas. Tiago percibe que muchos creyentes intentan conciliar los dos mundos, el espiritual y el secular, lo sagrado y lo profano, el temor a Dios y la búsqueda de aprobación humana. Pero para él esto es imposible. Usa términos fuertes, adúlteros, para describir esta duplicidad. Se trata de una traición espiritual, un adulterio contra el Dios celoso que nos llama a la fidelidad integral. Santiago está hablando de lealtad. O pertenecemos a Dios con todo el corazón, o estamos entregados a las ilusiones del mundo. Este mensaje es urgente porque vivimos en una era donde la línea entre lo santo y lo profano ha sido borrada. La cultura moldea valores, comportamientos y aspiraciones. Santiago invita a los cristianos a no solo resistir la presión, sino a discernir el espíritu detrás del sistema mundano. El mundo exalta el ego, promueve la avaricia, celebra la sensualidad y desprecia la santidad. El cristiano, por su parte, es llamado a vivir contra la corriente, sostenido por una convicción firme de que la amistad con Dios vale más que cualquier aplauso terrenal. La gran batalla espiritual no es siempre visible. Ocurre en lo íntimo, en las elecciones diarias, en los deseos que alimentamos, en los compromisos que hacemos. Santiago nos anima a purificar las manos y santificar el corazón. La reconciliación con Dios comienza con el arrepentimiento sincero y la renuncia de los encantos ilusorios que prometen satisfacción, pero vacían el alma. Nos recuerda que Dios concede gracia mayor, no para mantener una vida dividida, sino para vivir rendidos en amor exclusivo al Señor. Elegir la amistad de Dios es, en última instancia, elegir la verdad sobre la ilusión, la luz sobre las tinieblas, la eternidad sobre lo efímero. Santiago no está imponiendo un moralismo sofocante, sino revelando que el corazón dividido nunca encontrará paz. Solo hay verdadera libertad cuando nuestro amor por Dios supera todo apego al mundo. Tiago, en el capítulo 4, versículos 13 a 15, confronta uno de los mayores engaños del corazón humano: la presunción de que tenemos control sobre el mañana. Él describe personas que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, haciendo planes detallados sin siquiera considerar la voluntad de Dios. Este tipo de planificación autónoma, que excluye al creador de la ecuación, es para Santiago no solo necedad, es arrogancia espiritual. Él afirma, en lugar de eso debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este aviso impacta de lleno la cultura moderna, donde el éxito personal es promovido como producto de la autoconfianza, del enfoque, de la estrategia y de la fuerza de voluntad. Santiago no condena la planificación en sí, sino la actitud de independencia disfrazada de competencia. Cuando ignoramos la soberanía divina en nuestros planes, no solo nos volvemos espiritualmente miopes, sino que asumimos un lugar que pertenece exclusivamente a Dios.
La vida, según él, es como neblina. Aparece por un poco y pronto se disipa. Esta imagen es de una belleza cortante. Nos recuerda la fragilidad humana, la brevedad de la existencia y la necedad de vivir como si fuéramos dueños del tiempo. Santiago nos invita a una postura de humildad ante el futuro, una dependencia activa que involucra oración, sensibilidad a la dirección divina y disposición para ajustar los planes según la voluntad del Señor. Planear con Dios no significa pasividad, sino una fe inteligente que trabaja con responsabilidad, pero ora con sumisión. En la práctica esto lo cambia todo. Desde decisiones profesionales hasta cambios de ciudad, matrimonio, proyectos ministeriales o elecciones cotidianas, todo debe pasar por el filtro de la voluntad de Dios. Esto no convierte la vida en algo rígido, sino que libera el corazón de la ansiedad y de la obsesión por el control. Santiago quiere enseñarnos que hay sabiduría en decir: Señor, guía mis pasos, y si algo necesita cambiar, que se haga tu voluntad. Vivir sin considerar a Dios en los planes es vivir al borde del abismo, ilusionado por una falsa sensación de seguridad. Ya someter los caminos al Señor es sembrar semillas en un suelo firme, donde los frutos tienen valor eterno. Y aun cuando los planes cambian, aquel que anda con Dios jamás estará perdido, pues su brújula está en manos del Padre. Tiago capítulo 5 comienza con una denuncia profética tan contundente que resuena como un trueno. ¡Ay! Ahora vosotros ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que sobre vosotros han de venir. El tono es de juicio, pero el objetivo no es cualquier persona que posee bienes. Son aquellos que acumulan de forma codiciosa, explotan a los demás y viven en lujo a costa del sufrimiento ajeno. Es un mensaje que desmantela la narrativa de la prosperidad sin propósito y denuncia la ceguera causada por el egoísmo. Él revela que el oro y la plata acumulados corroen y sus ruinas serán testigos contra los propios dueños. Hay algo profundamente espiritual en esta denuncia. La acumulación desenfrenada no es solo una cuestión económica, sino una expresión de idolatría. Santiago denuncia una riqueza que no fluye, que no bendice, que no sirve. Una riqueza estancada se vuelve tóxica, y este veneno vuelve contra quien la retiene. Los campos de los pobres claman contra los ricos que se han enriquecido a costa de la opresión. Esta crítica no es una defensa de la pobreza voluntaria, sino un llamado a la responsabilidad con los recursos. Santiago está formando discípulos que entienden que toda riqueza es una prueba de administración. Dios no nos entrega bienes solo para el confort, sino para que seamos canales de justicia, provisión y misericordia. Cuando la riqueza se convierte en un fin en sí misma, nos ciega ante las necesidades que nos rodean y acabamos adorando aquello que deberíamos estar usando para bendecir. La ceguera del egoísmo es una de las grandes tragedias de nuestro tiempo. En una cultura que predica el acúmulo como símbolo de éxito, pocos se detienen a preguntar: ¿para qué sirve lo que tengo? Santiago nos empuja en esa dirección. Él está interesado en una fe que toca el bolsillo, que transforma la relación con el dinero, que rechaza la avaricia y cultiva la generosidad como estilo de vida. El verdadero cristiano no teme la prosperidad, sino que teme convertirse en esclavo de ella. La advertencia de Santiago es dura, pero llena de esperanza. Es una oportunidad de arrepentimiento antes de que sea tarde. Es un llamado a romper con el egoísmo y participar del mover de Dios en el cuidado de los necesitados. Aquellos que escuchan esta exhortación y responden con arrepentimiento no solo evitan el juicio, se convierten en respuestas vivas a las oraciones de los afligidos. Y nada agrada más al corazón del Padre que ver a sus hijos siendo generosos como Él es. En el capítulo 5, versículo 7, Santiago exhorta a sus lectores con las siguientes palabras: Sed
Pues hermanos pacientes hasta la venida del Señor. En un tiempo de persecución, incertidumbre y sufrimiento, Él presenta la paciencia no como pasividad, sino como una fuerza activa que sostiene la fe hasta que la justicia de Dios se revela plenamente. Él usa el ejemplo del labrador que aguarda con esperanza el precioso fruto de la tierra, enseñando que hay un tiempo de espera entre la siembra de la fidelidad y la cosecha de las promesas divinas. Santiago está formando cristianos resilientes que no desisten ante el dolor, sino que florecen en medio de las tempestades. La paciencia, en la visión de Santiago, está profundamente ligada a la esperanza escatológica. Él apunta a la venida del Señor como el ancla que impide que el alma sea llevada por la ansiedad o por la desesperación. Saber que Dios vendrá, que el justo juez recompensará a los fieles y traerá justicia completa, da sentido al sufrimiento presente. La espera no es vacía. Está habitada por fe, sostenida por promesas y dirigida por propósitos eternos. El creyente que espera con paciencia revela madurez espiritual, pues reconoce que nada se resuelve en el tiempo humano. Santiago también convoca a los creyentes a fortalecer el corazón. Eso implica más que simplemente resistir, significa enraizar el alma en la verdad de Dios, rechazar el cinismo, mantener la esperanza viva incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. Él sabe que la paciencia será constantemente puesta a prueba por injusticias, retrasos y frustraciones. Por eso nos recuerda a los profetas que hablaron en nombre del Señor y sufrieron, pero perseveraron con dignidad. La paciencia de ellos no los convirtió en pasivos, sino que los hizo instrumentos de transformación en medio de tiempos difíciles. En un mundo acelerado e impaciente, donde todo es inmediato y desechable, la paciencia cristiana se convierte en una señal profética. Muestra al mundo que existe un ritmo diferente, el ritmo del reino, donde cada estación tiene su propósito y cada lágrima sembrada será cosechada con alegría. Santiago nos llama a confiar en el proceso divino, incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Nos recuerda que a los ojos de Dios, ningún sufrimiento es desperdiciado y ninguna fidelidad es ignorada. Ser paciente, por lo tanto, es más que esperar, es esperar con fe. Actuar con sabiduría, amar con constancia y servir con alegría incluso cuando no hay recompensas inmediatas. La paciencia no es una debilidad, es una fuerza espiritual que permite a los hijos de Dios permanecer firmes mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Y aquellos que perseveran hasta el fin, estos serán llamados bienaventurados. Santiago, en el capítulo 5, versículo 12, advierte a sus lectores que no juren por nada, sino que dejen que su palabra sea simplemente sí o no. Esta instrucción va más allá de una recomendación sobre juramentos, apunta a una vida de integridad en tiempos de inestabilidad. Cuando las palabras pierden valor y la verdad es relativizada, el cristiano es llamado a ser un faro de coherencia. Santiago está convocando a los creyentes a vivir con tal honestidad que no necesiten recurrir a promesas para ser creídos. La integridad debe ser tan sólida que cada afirmación cargue consigo la fuerza de un juramento sin que éste sea necesario. Esta palabra se vuelve especialmente relevante en un tiempo en que la confianza está en crisis. Promesas rotas, compromisos deshechos y verdades distorsionadas son parte del panorama cotidiano. Santiago nos invita a vivir de manera diferente, con transparencia, firmeza y responsabilidad. No está simplemente enseñando a decir la verdad, sino a ser verdadero en todo. Cuando el carácter es íntegro, las palabras no son artificio, sino reflejo. Y esta coherencia tiene un impacto profundo en las relaciones, en las decisiones y en el testimonio cristiano ante el mundo. La integridad que Santiago propone no se limita a la habla, sino que se extiende a las intenciones, actitudes y prioridades. Es vivir de forma íntegra cuando nadie está mirando.
Es cumplir con lo que se promete, respetar compromisos, ser confiable. En un tiempo de colapso moral, la integridad se convierte en una de las mayores expresiones de la fe cristiana. El mundo no necesita de discursos religiosos vacíos, necesita de hombres y mujeres cuya vida diga sí cuando es sí y no cuando es no. Sin excusas, sin medias verdades, sin cinismo. Este tipo de integridad también protege el corazón de la duplicidad. Una vida fragmentada, donde se vive una cosa en público y otra en secreto, genera culpa, ansiedad y desconfianza. Santiago está ofreciendo una vida más ligera, donde la verdad libera, la claridad guía y la coherencia protege. Ser entero es ser libre, y esta libertad atrae, cura e inspira. La verdad, cuando se vive con coraje, transforma incluso los entornos más corrompidos. La integridad, por lo tanto, no es una virtud opcional. Es la espina dorsal de la espiritualidad genuina. Quien anda con Dios necesita andar en la luz, y la luz no necesita probar nada, simplemente brilla. Que cada palabra dicha, cada elección hecha y cada actitud tomada revelen un corazón alineado con la verdad de Dios. Porque, al final, quien es verdadero como el Padre, refleja la gloria del Hijo. Tiago cierra su carta con un llamado profundo a la oración, enfatizando su poder transformador. En el capítulo 5, versículo 16, él declara: la oración hecha por un justo puede mucho en sus efectos. Esta declaración no es solo un incentivo, es una convocatoria a redescubrir la oración como fuente de cura, restauración e intimidad con Dios. Él no trata la oración como una práctica religiosa mecánica, sino como un camino vivo de reconexión entre el hombre y el cielo. Una práctica que, cuando se acompaña de confesión y verdad, abre espacio para milagros interiores y comunitarios. La confesión de los pecados unos a otros es un elemento sorprendente aquí. En una cultura que valora la apariencia, Santiago nos invita a la vulnerabilidad. Él no está hablando de una exposición pública forzada, sino de una apertura sincera del corazón en entornos de confianza. La confesión, lejos de ser humillación, es liberación. Cuando dejamos de esconder nuestras fallas, damos espacio para que la gracia de Dios nos restaure. Y cuando esto ocurre en comunidad, el cuerpo de Cristo se vuelve más fuerte, más saludable, más verdadero. La oración, unida a la confesión, tiene un impacto que supera al individuo. Santiago destaca que Elías, hombre semejante a nosotros, oró con fervor y el cielo respondió. Esto nos enseña que no es la grandeza de la persona la que mueve el cielo, sino la sinceridad de la fe. El Dios de Elías es el mismo hoy, listo para escuchar y actuar cuando sus hijos claman con rectitud y humildad. Santiago quiere que comprendamos que la oración no es un último recurso, sino el primer paso ante cualquier crisis. Además, la oración cura. Cura física, sí, pero también cura emocional, espiritual y relacional. El creyente que ora con sinceridad, que confiesa con arrepentimiento y que camina en rectitud, experimenta un tipo de cura que el mundo no puede ofrecer. La oración rompe ciclos, quiebra cadenas y construye puentes. No es magia, pero es poder. No es fórmula, pero es relación. Y en esa relación, el corazón humano es moldeado a la imagen de Cristo. Redescubrir el poder de la oración y de la confesión es urgente en tiempos de colapso. Cuando las palabras se vuelven vacías y los corazones enferman en silencio, Santiago nos invita a volver al altar, a orar con fe, confesar con verdad, perdonar con gracia y recomenzar con esperanza. Porque donde hay oración sincera, hay restauración. Y donde hay restauración, hay un nuevo comienzo preparado por Dios. A lo largo de su carta, Santiago demuestra una preocupación constante por lo colectivo. En el capítulo 5, versículo 14, él orienta que ante enfermedades, los miembros de la comunidad deben llamar a los ancianos de la iglesia para orar y ungir al enfermo con aceite en nombre del Señor. Este gesto no es solo
simbólico, es la expresión concreta de una fe que se manifiesta en cuidado mutuo, solidaridad y presencia. Para Santiago, la cura no viene solo de la oración individual, sino de la fuerza espiritual que se revela cuando los miembros del cuerpo de Cristo se unen en compasión e intercesión. Esta visión de comunidad es profundamente contracultural. En tiempos marcados por el individualismo, donde cada uno cuida de sus propios intereses, Santiago llama a la Iglesia a ser un lugar donde nadie sufra solo. Nos invita a estar presentes en el dolor del otro, a no solo orar a distancia, sino a ir donde está el sufrimiento, llevar consuelo, extender la mano, ofrecer el hombro. El cristianismo, según Santiago, no puede vivirse en aislamiento. Necesita rostro, toque, involucramiento real con la vida del prójimo. Además de la oración por los enfermos, Santiago propone una cultura de confesión, perdón y restauración entre los hermanos. Él no señala hacia una iglesia perfecta, sino hacia una iglesia sincera, que no oculta sus heridas, sino que las presenta unas a otras para que sean tratadas a la luz de la gracia. Esta disposición de abrir el corazón crea un ambiente donde el amor cubre multitud de pecados y la verdad libera. Es en este espacio donde el milagro de la cura ocurre, no solo en el cuerpo, sino también en el alma y en las relaciones. Tiago está enseñando que el cuidado mutuo es más que un gesto bonito. Es una expresión visible del reino de Dios. Cuando los hermanos se cuidan, cuando interceden unos por otros, cuando se animan, cuando se corrigen con amor, están volviendo tangible la presencia de Cristo entre ellos. La comunidad de fe se convierte entonces en una casa viva, donde los caídos encuentran apoyo, los cansados ganan fuerzas y los que se perdieron reencontran el camino. Ser iglesia para Santiago es ser familia espiritual. Y en una familia saludable, nadie es ignorado, nadie es descartado, nadie es dejado atrás. El cuidado mutuo no es una opción, es una misión continua, un testimonio al mundo de que el amor de Dios se manifiesta de forma práctica entre los que verdaderamente creen. En los 2 últimos versículos de su carta, Santiago entrega una de las misiones más desafiantes y redentoras de la fe cristiana. Si alguno entre vosotros se desvía de la verdad y alguien lo convierte, sepa que aquel que convierta al pecador de su camino equivocado salvará de la muerte una alma y cubrirá una multitud de pecados. Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20. Esta declaración final no es un poscrito, es un clamor. Él cierra su carta con una convocatoria a la responsabilidad mutua y al rescate de aquellos que se han perdido del camino de la fe. Santiago comprende que el desvío espiritual puede ocurrir incluso entre los que conocen la verdad. Él no trata a los desviados como enemigos, sino como hermanos que necesitan ser reconducidos con gracia y verdad. Su enfoque es pastoral, no punitivo. La misión de restaurar al caído no es tarea exclusiva de líderes o pastores, sino de toda la comunidad. Cada creyente es llamado a estar atento, no para vigilar con juicio, sino para amar con vigilancia y actuar con misericordia. Esta tarea, sin embargo, exige coraje y discernimiento. Rescatar a alguien que se ha alejado implica más que señalar errores. Implica caminar junto, escuchar con empatía, hablar con sabiduría e interceder con fervor. Es un acto de guerra espiritual, donde el amor lucha por el alma del otro con humildad y persistencia. Santiago entiende que la reconciliación con Dios, cuando se hace con sinceridad, tiene el poder de borrar una multitud de pecados. No porque los pecados sean ignorados, sino porque son cubiertos por la gracia que fluye del arrepentimiento genuino. Esta misión se vuelve aún más urgente en tiempos de colapso, cuando muchos, heridos por escándalos, frustraciones o cansancio, abandonan la fe silenciosamente. Santiago nos enseña que no podemos ser indiferentes a estas pérdidas. La comunidad cristiana no puede ser espectadora del dolor espiritual de sus miembros.
Es necesario ir detrás, llamar por el nombre, extender la mano. El rescate de una alma vale más que cualquier reputación religiosa. Santiago termina su carta recordándonos que el cristianismo es más que salvación personal. Es una vida de reconciliación constante, donde somos instrumentos para traer de vuelta a los que se han perdido. Y cada alma restaurada es un eco del propio corazón de Dios, que no se rinde de ninguno de sus hijos. Al cerrar la lectura de la carta de Santiago, es imposible ignorar su actualidad incisiva. A pesar de haber sido escrita hace casi 2000 años, sus palabras hablan directamente a los dilemas de la generación presente. En un mundo marcado por crisis éticas, desigualdades clamorosas, espiritualidad superficial y relaciones frágiles, la voz de Santiago resuena como un grito profético. No es solo una carta. Es un espejo que revela, un martillo que quiebra y una mano que señala el camino de regreso a la esencia del Evangelio. Santiago nos muestra que la fe auténtica es práctica, valiente y sensible al sufrimiento humano. Él rechaza cualquier espiritualidad que se acomode en palabras vacías o que se aísle del caos del mundo. Al contrario, su enseñanza nos envía hacia el cotidiano, en las relaciones laborales, en los conflictos familiares, en los momentos de tentación, en cómo usamos nuestro dinero y nuestra boca. Él quiere formar discípulos que no solo escuchan la palabra, sino que la practican con temor y alegría. El llamado de Santiago sigue siendo urgente. Necesitamos una fe que viva fuera de los templos, que transforme los lunes, que toque a los injusticiados, que sane a los enfermos, que abraza a los que han caído. Su carta es un llamado a la coherencia. En tiempos de colapso institucional y espiritual, el mundo observa a los creyentes con desconfianza. Y Santiago nos convoca a ser luz en este escenario, no con discursos inflamados, sino con una vida que refleja el carácter de Cristo en acciones pequeñas y profundas. Santiago no nos ofrece fórmulas mágicas ni promesas triunfalistas. Él nos entrega principios sólidos, enraizados en la sabiduría divina. Su enseñanza es incómoda porque es verdadera, y justamente por eso es liberadora. Él no nos pide perfección, sino integridad. No exige grandes hazañas, sino obediencia constante. No busca impresionar, sino transformar. Él nos llama a una espiritualidad que respira verdad, que vive el reino de Dios en el suelo de la vida. Que su carta siga resonando en nuestros corazones como una invitación a la renovación. Que cada línea escrita por Él nos recuerde que la fe, cuando es viva, es irresistible. Y que, incluso en medio del colapso, todavía hay una voz firme y clara llamando al pueblo de Dios a la madurez, a la misericordia, a la sabiduría de lo alto. Esta voz es de Santiago y aún habla. Hay cosas que escuchamos y simplemente sabemos, esto no puede quedarse en mí. Si alguna parte de este mensaje te recordó a alguien, comparte. Deja un comentario con lo que más te habló. Quien ha vivido un poco más posee experiencias que pueden iluminar el camino de mucha gente. Y si aún no estás suscrito aquí, este es un buen momento para acercarte más a la palabra con aquellos que también toman esto en serio, que pueden iluminar el camino de mucha gente. Y si aún no estás suscrito aquí, este es un buen momento para acercarte más a la palabra con aquellos que también toman esto en serio,